Hace un par de días, el youtuber P-Jiggle subió un video comparando el videojuego Fortnite con Super Smash Bros. Ultimate, considerado como el crossover más grande de los videojuegos, y seguramente del entretenimiento en general. La comparación nace a raíz del enorme número de colaboraciones que Fortnite ha realizado con franquicias externas, convirtiéndose en una tormenta de personajes provenientes de videojuegos, películas, cómics, caricaturas e incluso libros. P-Jiggles únicamente se enfocó a analizar la cantidad de franquicias de videojuegos existentes en ambos juegos, sin tomar en cuenta franquicias de otros medios audiovisuales. Sus resultados arrojaron un total de 223 franquicias de videojuegos presentes en Super Smash Bros. Ultimate y tan solo 32 dentro de Fortnite. Sin embargo, aún quedó pendiente la pregunta: ¿cuántas franquicias existen dentro de Fortnite en total? Ya sean videojuegos o no. Por lo que en este video me daré a la tarea de descubrir realmente cuántos universos coinciden dentro de este famoso videojuego. La primera colaboración de Fortnite fue con un grupo de famosos youtubers, entre los que se encontraban PewDiePie, Alex el Capo, Folagor y muchos otros más. Desde esta primera colaboración encontramos el primer problema técnico de este video. ¿Las colaboraciones con personas reales deberían contar como un crossover? Desde mi punto de vista, no deberían, ya que para mí un crossover se debe dar entre personajes de universos diferentes. Por ejemplo, Batman con las Tortugas Ninja o Phineas y Ferb con Star Wars. Personas como Neymar Jr. y Sabrina Carpenter siendo consideradas como un crossover en Fortnite es como decir que la aparición de Michael Jackson en Hombres de Negro 2 o la aparición de Sting en B-Movie son crossovers. Si queremos ponernos estrictos, consideraré por motivos de este video al mundo real como uno de los universos dentro del crossover de Fortnite, ya que, por ejemplo, Super Smash Bros. No tiene ningún personaje jugable del mundo real, por lo que no hay un crossover con nuestro universo. Dentro de este mismo rubro contaré a las colaboraciones con franquicias del mundo real, como la NFL y WWE, o marcas como Crocs y Jeep. La segunda colaboración de Fortnite fue con Avengers Infinity War, y aquí encontramos nuestro segundo problema. En primer lugar, Fortnite cuenta con múltiples personajes de Marvel en sus skins, entre los que se encuentran Deadpool, Spider-Man, Thanos, entre muchos otros. ¿Deberían los personajes de X-Men contar como una franquicia diferente de los Vengadores o de Spider-Man? Mi opinión es que no, ya que todos los personajes de los cómics de Marvel comparten un mismo universo. Comúnmente vemos a los personajes de todo Marvel apareciendo en las caricaturas, cómics y películas de otros personajes, sin que esto marque una ocasión especial o un choque de universos, por lo que todos los personajes del universo Marvel solo contarán como una franquicia. Lo mismo aplica con los personajes de DC Comics. La siguiente colaboración que nos interesa fue con la película Ralph Rompe el Internet, que no añadió ningún personaje a las skins, pero sí un emote basado directamente en una escena de la película, y mantiene varias referencias a ella en su descripción. Las reglas aplicadas al universo Marvel no aplican, por ejemplo, con el universo Disney, pues sabemos que películas como Ralph el Demoledor, Los Increíbles o 101 Dálmatas no ocurren en el mismo universo, y los personajes de estas películas, a diferencia de los de Marvel, no podrían conocerse a menos que sucediera un crossover especial. Por lo tanto, Ralph el Demoledor es la tercera franquicia incluida en Fortnite. Las siguientes franquicias que podemos añadir a la lista son John Wick, Stranger Things, Borderlands y DC Comics. Con este último aprovecharé para aclarar otro punto. El paquete de personaje de Batman incluye los atuendos de este personaje tanto en su cómic como en su versión de la película The Dark Knight, interpretado por Christian Bale. Distintas versiones de una misma franquicia no contarán como más de un crossover, es decir, personajes que tengan múltiples versiones de sí mismos seguirán contando como una misma franquicia. Spider-Man de su versión del cómic, Spider-Man de su versión de las películas live action y Spider-Man de su versión de películas animadas seguirán todas contando como un crossover con Marvel y no añadirán más puntos al conteo. Reanudando donde nos quedamos, podemos añadir a la cuenta Star Wars y Tenet. Casos especiales incluyen la colaboración con la película Tenet, en la cual el tráiler fue mostrado por primera vez en el modo de juego Party Royale. Sin embargo, no se incluyeron skins u otros elementos de esta película en el juego, y debido a que este tipo de eventos solo suceden una vez y no son repetibles por el jugador en cualquier momento, no los contaremos como parte del crossover, pues no son contenido disponible en el juego de forma habitual.
Continuando con el conteo tenemos Rocket League, Battle Breakers, Cazafantasmas, God of War, Halo, The Walking Dead, Depredador, Terminator, G.I. Joe, Tron, Street Fighter, Alien, la cual consideraremos por separado de Depredador, ya que Alien contra Depredador es de por sí considerado un crossover, Tomb Raider, Horizon, la saga de libros Mistborn y Super Plastic. Este es otro caso extraño, pues Super Plastic es más una marca de figuras de colección con personajes originales, y no una franquicia de entretenimiento como tal. Sin embargo, ya que los personajes Gugimon y Yankee no son personajes del mundo real y existen dentro de la ficción de la marca, los consideraremos como miembros de su propio universo ficticio, y por lo tanto parte de este crossover. Después tenemos Rick y Morty, Space Jam. Consideraremos el uniforme de LeBron James de Toon Squad una referencia directa a la película Space Jam y por lo tanto un crossover con los Looney Tunes. Gilded Guy, la primera franquicia independiente en este conteo, Free Guy, Bad Boys, Frankenstein como parte del universo de monstruos de Universal. Este es un caso interesante, pues el universo de monstruos de Universal contiene a diversos personajes como Frankenstein, Drácula y el Hombre Invisible, originarios de sus propios libros y universos separados. Sin embargo, Universal realizó tantas películas de estos personajes y los unió en tantas historias que se volvieron parte de un mismo universo, similar al universo Marvel, con personajes creados por cientos de personas diferentes que terminaron por convivir en un mismo lugar. Además, personajes como la criatura de la Laguna Negra y la momia prácticamente son creaciones originales del universo de Universal, que se sumaron al mismo mundo que Frankenstein y Drácula, por lo que no consideraré a la momia, que tiene su propia skin, como un universo separado del Frankenstein de Universal. Siguiendo con la lista están Cos, otro artista con personajes originales que consideraremos de la misma forma que Super Plastic, Dune, Resident Evil, El Chapulín Colorado, League of Legends y Monopoly. Monopoly es un caso curioso, pues similar a Super Plastic y Cos, Mr. Monopoly entraría en la categoría de personajes originales que existen dentro de su propia ficción, aunque no tengan alguna película o caricatura que expanda su universo. Sin embargo, la colaboración con Monopoly no incluía una skin de Mr. Monopoly, solo accesorios basados en las fichas del juego, lo cual consideraré como una referencia al juguete del mundo real, y no a un universo ficticio. Por lo tanto, Monopoly no añadirá un punto al conteo. A continuación tenemos Naruto, Gears of War, Matrix, Cobra Kai y por lo tanto Karate Kid, Uncharted, Doctor Who, Assassin's Creed, RoboCop, Pac-Man, Indiana Jones, Among Us, Henry Stickmin, Galaxian, Dragon Ball, Destiny, Evil Dead, Goat Simulator, Doom, The Witcher, My Hero Academia, Dead Space, Creed y por lo tanto Rocky, Attack on Titan, Transformers, The Elder Scrolls, Futurama, Jujutsu Kaisen, El extraño mundo de Jack, Halloween, Alan Wake, Invencible, Padre de Familia, Metal Gear y Lego. Curiosamente, la colaboración Lego reimagina muchas de las skins del juego en forma de personajes Lego. Sin embargo, nuevamente esto me parece más una colaboración con la marca de juguetes del mundo real y no con un universo de personajes nuevo, ya que hasta donde pude investigar, no existen como personajes jugables los personajes originales de la película de Lego, como Emmet o Estilo Libre, por lo que nuevamente esta colaboración no sumará al total del conteo. Continuemos enumerando franquicias: Las Tortugas Ninja, Avatar el último maestro del aire, Fallout, Lethal Company, Piratas del Caribe y Fall Guys. Fall Guys, similar a Lego, introdujo nuevas versiones de varias skins existentes. Sin embargo, también introdujo otros accesorios como la mochila de Fall Guys, que hacen referencia directa al juego original y sus personajes originales, por lo que sí lo consideraremos en el conteo. Continuando, Los Increíbles, Rápido y Furioso, Saw, El joven Manos de Tijera, La Bella Durmiente, Peter Pan y 101 Dálmatas como parte de la misma colaboración, La Masacre en Texas, Grandes Héroes, que originalmente está basada en un cómic de Marvel, pero la película en la que se basa esta skin es una versión tan distinta a la original que ya es considerado más una propiedad de Disney que de Marvel, aunque dejo al criterio del espectador si esta franquicia cuenta. Godzilla, Unreal Tournament, Skibidi Toilet, Cyberpunk 2077,
Hatsune Miku, que a pesar de ser una idol considerada parte de nuestro mismo universo, también tiene sus propias animaciones y películas con una trama interna. King Kong, como parte del Monsterverse, al cual contaremos por separado de Godzilla a pesar de tener varias películas crossover entre ellos dos. Kaiju No. 8, Avatar, Mortal Kombat, Cowboy Bebop, Hora de Aventura y El Auto Increíble. Curiosamente, la Infinity Blade, originaria del juego con el mismo nombre, no es considerada un crossover dentro del juego, probablemente porque Epic Games, la compañía encargada de Fortnite, es la misma desarrolladora de Infinity Blade. Sin embargo, dentro de este conteo sí lo consideraremos como parte del crossover. También existe un arma llamada Kingsman, un paraguas con varias funciones especiales, una clara referencia a la franquicia Kingsman en la que se utilizan armas similares a esta. Aún así, este ítem es solo una referencia a la franquicia y no es realmente un crossover. También existe un easter egg de la película It, en el cual se revienta un globo rojo saliendo de una alcantarilla y sonará la risa del temible payaso Pennywise. Sin embargo, nunca se llevó a cabo una colaboración con algún skin o ítem, y ya que el easter egg ya no se puede encontrar, al igual que con el tráiler de Tenet, no contaremos a esta franquicia en el total. Otro detalle curioso es la existencia de un emote llamado Reaper's Showtime, el cual utiliza una canción basada en el personaje Alastor de Hazbin Hotel. Sin embargo, dicha canción no es original de la serie, por lo que no se considerará como un crossover con esta franquicia. Finalmente, pósters y máquinas recreativas del juego Just Jack Rabbit, creado también por Epic Games, se pueden encontrar en ciertas partes del mapa, por lo que lo añadiremos también a la lista. Esto nos lleva a un total de 96 franquicias externas incluidas en Fortnite, y si contamos al propio Fortnite y a las personas y marcas del mundo real incluidas en el juego, obtenemos un total de 98 universos interactuando dentro de este enorme crossover. Si quieres ver a detalle la lista completa de universos en este juego, estará apareciendo en este momento en pantalla. Como lo mencioné anteriormente, el video de P-Jiggles concluyó que Smash Bros. Incluía 223 franquicias individuales sin contar spin-offs, por lo que podemos concluir que Super Smash Bros. Ultimate sigue siendo el crossover más grande de todos los tiempos, tanto en el rubro de los videojuegos como en el entretenimiento en general. Sin embargo, es obvio que Fortnite seguirá añadiendo universos a sus líneas, y al parecer cada vez con un ritmo más acelerado, por lo que solo es cuestión de tiempo para que supere el número de franquicias incluidas en Smash Bros. Aún así, desde mi punto de vista, Smash Bros. Es un crossover con mucha más alma, pues podemos observar interacciones reales entre los personajes de las franquicias, como los diálogos de Palutena sobre cada personaje o las cinemáticas del emisario subespacial de Smash Bros. Brawl. Además, cada personaje es representado con base en sus universos originales, con movimientos que son sacados directamente de sus propios videojuegos, mientras que en Fortnite vemos a Godzilla y Optimus Prime del mismo tamaño que Hatsune Miku y Spider-Man, utilizando armas de fuego como nunca antes lo han hecho en sus propias franquicias. Vemos a Thanos y a John Wick bailando de formas que sus personajes no aprobarían, o vemos a Billy la marioneta y a Peter Griffin con sus diseños originales modificados para poder adecuarse a las proporciones de los personajes en Fortnite. No estoy diciendo que Fortnite sea un mal juego, pues en realidad es bastante divertido y ofrece una gran cantidad de contenido para todos sus jugadores. Sin embargo, con una biblioteca tan amplia de personajes y franquicias dentro del juego, se siente mal no poder utilizar los gadgets de Batman, las habilidades ninja de Naruto o a King Kong para aterrorizar todo el mapa con un solo movimiento y realmente ver la forma en que estos personajes interactuarían si se encontraran cara a cara. Al igual que P-Jiggles en su propio video, quiero agradecer a Fortnite.gg que con su vasta galería de recursos e información respecto al juego hizo posible realizar este análisis. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerda dejar tu like y compartirlo si te gustó y dejar un comentario corrigiéndome si es que me equivoqué con alguno de los datos que mostré en este análisis. Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria a mis videos. Y recuerda que tú también puedes unirte para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. Hasta pronto.